Ya llegó para sumarse a esta cobertura de Sin Censura Nocturno. Le agradezco al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube No Apto para Cínicos y miembro de esta familia Sin Censura, porque tenemos que hablar de estos grandes periodistas, de sus fuentes, de los cables desmentidos y todo para golpear a la Cuarta Transformación. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, maestro. Querido Vicente, ¿cómo estás? Oye, qué malo eres, qué malo eres. ¿Cómo pones a pelear a Antares contra Lili Telles? No, 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 no. Y Yo pensé que me decías malo porque le tiraba besitos a Lili Telles. O sea, devolviéndole la cortesía, ¿no? Devolviéndole la cortesía. No, oye, qué episodio tan más pintoresco y bochornoso al mismo tiempo este de Héctor de Mauleón, publicando estos falsos cables, ¿no? Es increíble. Y además es increíble que el Universal haya permitido la difusión de estos cables. Y yo no sé quién está al frente de verdad de la parrilla editorial, del sector, de la sección editorial, pero realmente es penoso porque eh, de verdad, tú te pones a pensar en todo lo que ha ocurrido desde 2013, 2012, cuando fue la primera gran difusión de los cables de Wikileaks, cuando la comunidad de inteligencia de Estados Unidos decidió que no les iba a volver a pasar lo que les hizo Julian Assange, ¿no? Desde entonces, imagínate la serie de medidas y contramedidas que ha tomado la comunidad de inteligencia para evitar que se produzca un nuevo episodio, ¿no? Y luego uno se pregunta, a ver, una de dos, ¿fue la DEA la que le habría filtrado este cable a Héctor de Mauleón? Y sí, pero ¿y si fue la DEA contraviniendo a la autoridad de un embajador con tanto peso como el embajador Ken Salazar? Suena un poco raro, ¿no? Suena un poco extraño. Y entonces, yo estuve analizando el documento, fíjate, el documento que publica este Héctor de Mauleón data del mes de marzo pasado, ¿no? O sea, ha corrido ya un buen tiempo desde marzo pasado. Y yo no sé si sepa la gente, pero el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos hoy colaboran mucho, muchísimo a través de lo que se denominan los famosos centros de fusión de inteligencia. Los centros de fusión de inteligencia que se instauraron desde la época Calderón, poco a poco han ido ganando fuerza. Hoy a través de los centros de fusión que están en Estados Unidos y en México, se filtra un sinnúmero de información de inteligencia proporcionada desde México y desde Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que desde los centros de fusión que también controla el gobierno de México haya pasado desapercibido este supuesto cable? No se entiende, ¿no? Tú sabes que los centros de fusión, Vicente, son una especie de terminal donde transita mucha información y se cruza mucha información que ha sido fundamental para la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina para detener a cabecillas del crimen organizado. Esta misma mañana, por cierto, el general Crescencio Sandoval dio a conocer una lista de los detenidos, ¿no? Y destacó que esto es gracias a la labor de inteligencia del Estado mexicano y también a los centros de fusión que son compartidos en tiempo real con Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, uno, si ambos países comparten la información que están en esos centros de fusión, ¿se les iba a escapar un cable de esta manera? Uno. Y dos, ¿quién Salazar? Y esto repatea en la entrepierna a la oposición. El embajador Ken Salazar se ha convertido en uno de los embajadores más leales al gobierno de México a la hora precisamente de combatir a los crímenes organizados. ¿Tú crees que Ken Salazar, desde marzo pasado que se recibió este cable, se hubiera quedado callado y no le hubiera dicho al presidente, oiga, presidente, le pido una cita porque quiero comentar algo muy serio? Hay dos elementos de la Marina que al parecer se han infiltrado, han sido infiltrados por el crimen organizado, el cártel del Noreste. ¿Tú crees que Ken Salazar no lo hubiera hecho? Pues claro que lo habría hecho. Entonces, yo no sé
si a Héctor de Mauleón, por cierto, Héctor de Mauleón se parece a mí, yo creo que se cree él como el Truman Capote de la Zona 5. Tú sabes que Truman Capote fue el gran creador de la llamada crónica policial con su famosa obra de A Sangre Fría, ¿no? Se convirtió quizá en el gran creador de la crónica, que todos los días intenta imitar de mala manera Héctor de Mauleón a través de su columna en el Universal, con estas crónicas sanguinolientas que redacta desde el confort de su escritorio, ¿no? A lo mejor echándose un whisky Lucan por ahí. Entonces, yo no sé, o le vieron la cara a Héctor de Mauleón. Yo no sé si el mismo Héctor de Mauleón no lo discutió con la dirección editorial del periódico, pero a mí se me hace al final un episodio muy bochornoso, ¿no? Muy bochornoso, y se ha encargado de desmentir todo esto el propio embajador. Oye, Jaime, Dime. para mí eso está cabrón,